Muy buenas tardes, me llamo Araceli Calle y el día de hoy voy a exponer acerca de tronco encefálico. Voy a compartir mi presentación. Aquí tenemos dos vistas del tronco encefálico, una vista anterior y una vista posterior en la que se identifican las tres estructuras principales del tronco encefálico, que es el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. Acá vemos en su cara posterior a la médula oblongada o bulbo raquídeo, al puente o puente de Baroglio y al mesencéfalo. Empecemos por la médula oblongada o bulbo raquídeo. Vamos a ver que tenemos una configuración externa y una configuración interna. En la configuración externa podemos diferenciar cuatro caras, una base y un vértice. En la cara anterior podemos ver a la cisura media anterior, que se encuentra acá, y hacia arriba va a terminar en un agujero ciego. El agujero ciego delimita el surco entre el bulbo pontíneo y la cisura media anterior. Luego vamos a ver las pirámides que estoy señalando ahora, y luego vamos a encontrar el surco preolivar o surco del nervio hipogloso, por donde va a emerger el mismo nervio, o también el 12º par craneal. Luego tenemos a la cara posterior, que tiene una porción inferior y una porción superior. En la porción inferior vemos el surco medio posterior, que es el que estoy señalando, que es la continuación de la médula espinal. Como recordamos, en la médula espinal teníamos un surco medio posterior también. Luego vamos a encontrar el mismo surco posterolateral que encontrábamos en la médula espinal. Y vamos a encontrar el tubérculo delgado y el tubérculo cuneiforme. El tubérculo delgado es un engrosamiento del fascículo delgado o fascículo de Gol. Y el tubérculo cuneiforme es un engrosamiento del fascículo cuneiforme o fascículo de Burdach. Luego vemos al surco intermedio posterior. Recordábamos que el tubérculo delgado era medial y el tubérculo cuneiforme era un poco lateral. Entonces, entre el tubérculo delgado y el tubérculo cuneiforme se encuentra el surco intermedio posterior. Hasta ahí, hasta esa sección, sería o consta de la porción inferior del bulbo. El cuarto ventrículo y los pedúnculos cerebelosos inferiores van a ser parte de la porción superior del bulbo. Acá vemos que esta es la abertura ya para el cuarto ventrículo y en la abertura estos son los pedúnculos cerebelosos inferiores que se van a conectar con el cerebelo. En las caras laterales vemos a las olivas. Acá lo podemos ver y estas son las olivas que están lateralmente al surco preolivar. Y en la base podemos ver que se continúa con el surco bulbopontíneo anterior, que lo vemos por acá. Y en la vértice, si ponemos un plano horizontal, está por debajo del entrecruzamiento del fascículo córtico-espinal. Vámonos a la configuración interna. En la configuración interna podemos ver que una estructura importante va a ser la decusación sensitiva y la decusación motora. La decusación sensitiva es la fragmentación de placas alares o las placas sensitivas, que esto va a ser causado por un entrecruzamiento de los fascículos del cordón posterior. Y luego tenemos la decusación motora, que es una fragmentación de las placas basales o las placas motoras, que va a ser por un entrecruzamiento de los fascículos córtico-espinales. Luego tenemos a los núcleos de los nervios craneales. Vamos a ver que hay tres tipos de núcleos: un núcleo motor, un núcleo sensitivo, un núcleo vegetativo y los núcleos propios de la médula. El núcleo motor va a dar origen a lo que es el núcleo del nervio hipogloso y el núcleo ambiguo, que el núcleo ambiguo se va a diferenciar en tres partes. Una superior que va a ir para las fibras del 9º par craneal o el glosofaringio, un fascículo medio que va a ir con fibras motoras para el 10º par craneal o el nervio del vago, y fibras inferiores que van a estar en contacto con lo que va a ser el 11º par craneal o el nervio espinal o accesorio. En el núcleo sensitivo tenemos el núcleo sensitivo del trigémino, que esta va a ser más que todo con sensibilidad termoalgésica,
y va a emerger las fibras del séptimo, noveno y décimo par craneal, es decir, del facial, del glosofaringio y del vago, termina en una porción espinal. Estas fibras van a terminar en la porción espinal de lo que es el núcleo sensitivo del trigémino. Luego tenemos al núcleo del A solitario, que también es sensitivo y se va a dividir en tres partes. Una superior, que va a tener sensibilidad gustativa y se va a encontrar el núcleo gustativo. Una división media, donde va a haber fibras sensitivas viscerales y se va a caracterizar o se va a dividir en glomo carotidio y seno carotidio, que van a ser para la presión cardiovascular. Y una parte inferior que recibe estímulos de las vísceras tóraco-abdominales. En el núcleo vegetativo podemos dividirlo en el núcleo salival inferior, que viene del nervio glosofaringio o del noveno par craneal. Luego tenemos al núcleo dorsal parasimpático, que viene desde el núcleo del vago. Luego tenemos a los núcleos propios de la médula. Los núcleos propios de la médula van a ser los núcleos delgados y cuneiforme, el núcleo cuneiforme accesorio, el núcleo olivar inferior y el núcleo arqueado. Entonces, en síntesis, tenemos que en la médula oblongada están los núcleos 9, 10, 11, 12. El glosofaringio, el vago, el espinal o accesorio y el hipogloso. Vámonos a puente. El puente, para consideraciones generales, tiene un diámetro transversal de 40 milímetros, su diámetro anteroposterior es de 25 milímetros, su diámetro longitudinal vertical es de 30 milímetros, su extremo superior se continúa con el surco pontopeduncular y su extremo inferior con el surco bulbopontino. De esta manera también tenemos una configuración externa y una configuración interna. En la configuración externa podemos ver una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales, casi similar a la de un cubo. En la cara anterior vemos al surco basilar, por donde va a correr la arteria basilar, que estoy señalando por acá. Y se ve acá muy poco, pero van a ir unas fibras pontocerebelosas que van a ir desde medial a lateralmente. Luego tenemos una cara posterior que va a formar el piso del cuarto ventrículo, que posteriormente voy a explicar de eso. Y una cara lateral en la que se van a confundir con los pedúnculos cerebelosos. Luego, en la configuración interna, vamos a ver que va a estar en relación con los núcleos de los nervios craneales. Estos se van a distinguir entre núcleos motores, núcleos sensitivos, núcleos vegetativos y núcleos propios del puente. En los núcleos motores, en el núcleo motor del trigémino o del quinto par craneal, también va a inervar a lo que es el núcleo del abducens o sexto par craneal y el núcleo del facial o el séptimo par craneal. En el núcleo del motor del trigémino vamos a ver que va a ayudar a lo que es la masticación. En el sexto par craneal o el abducens va a ayudar al recto lateral del ojo. Y en el 7 se va a dividir en una porción superior y una porción inferior. La porción superior va a controlar los músculos de la porción superior de la cara y la porción inferior va a controlar los músculos de la parte inferior de la cara. En los núcleos sensitivos tenemos al núcleo del trigémino que va a dar la sensibilidad propioceptiva. Esto se refiere a que va a dar la sensibilidad en cuanto a músculos, articulaciones y huesos. Tenemos núcleos sensoriales, los núcleos cocleares, los núcleos vestibulares y el núcleo gustativo. Los núcleos cocleares y los núcleos vestibulares están en relación con la audición y el oído interno. Y el núcleo gustativo va a dar fibras para lo que vamos a hacer el sentido gustativo. Luego tenemos los núcleos vegetativos, que se van a dividir en el núcleo lágrimo muconasal y el núcleo salival superior. Y por último, los núcleos propios del puente. Estos núcleos propios del puente van a establecer una conexión entre el cerebro y el cerebelo y es importante para la coordinación motora. Vamos a encontrar al núcleo de la oliva superior, al núcleo del lemnisco medial, al núcleo trapezoide y al núcleo locus coeruleus, que estas van a ser muy importantes para
la coordinación motora. Ahora vámonos a la última parte del mesencéfalo. El mesencéfalo tiene una porción anterior que lo componen los pedúnculos cerebrales y una porción posterior que la compone la lámina cuadrigémina. La porción anterior de los pedúnculos cerebrales la limita una fosa ortopeduncular. En la fosa ortopeduncular están los cuerpos mamilares y la sustancia perforada posterior. Acá lo puedo mostrar. Acá estamos en el mesencéfalo que corresponde a esta parte. Acá están los tubérculos cuadrigéminos y los pedúnculos cerebrales. Entonces podemos distinguir una cara anterior, una cara lateral, una cara medial. En la cara anterior vamos a ver la arteria cerebelosa superior. En la cara lateral vamos a encontrar el surco lateral del mesencéfalo. En la cara medial van a estar los surcos donde emergen los filetes del óculo motor o del tercer par craneal. Y en cuanto a la configuración interna, tenemos a los núcleos de los nervios craneales, en la que se van a dividir en motores, sensitivos y vegetativos. Los motores van a ser el núcleo troclear, que va a inervar lo que es el músculo oblicuo superior del ojo. Luego tenemos al núcleo oculomotor, que va a inervar o le va a dar la acción al músculo de la órbita. En cuanto a los núcleos vegetativos, tenemos al núcleo iridoconstrictor, es decir, el que permite la dilatación o midriasis del ojo. Luego, si el núcleo iridoconstrictor falla, podríamos tener una dilatación o una midriasis. El núcleo sensitivo se divide en cuatro núcleos importantes. El núcleo mesencefálico del nervio troclear, núcleos anexos del oculomotor, que van a estar en relación con el nervio oculomotor. Si realizamos un corte a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores, vamos a ver que se distinguen dos partes, un pie y una calota. En el pie va a estar la sustancia negra o sustancia Niger, locus niger, el fascículo fontopóntico, el fascículo córtico-espinal, el fascículo córtico-nuclear y el fascículo temporopóntico. Y en la calota vemos el núcleo del oculomotor, el núcleo iridoconstrictor, el núcleo intersticial, el núcleo de la comisura posterior y el núcleo rojo. Entonces, en síntesis, los núcleos propios del mesencéfalo van a ser la sustancia negra, que es importante en el sistema motor extrapiramidal, produce dopamina y controla los movimientos voluntarios. Si hay una alteración en la sustancia negra, probablemente no podríamos controlar nuestros movimientos. Luego tenemos el núcleo rojo que facilita los movimientos flexores. Luego tenemos al núcleo interpeduncular. Luego tenemos el núcleo dorsal y ventral de la calota. Bueno, en la porción posterior del mesencéfalo o lámina cuadrigémina, vemos que la lámina cuadrigémina pasa un surco cruciforme. Surco cruciforme se refiere a que van a haber dos segmentos o dos líneas, una vertical y una horizontal, que van a darle un aspecto de cruz. Por eso se llama surco cruciforme. Luego, superiormente a este va a estar un lecho pineal para la glándula pineal. Inferiormente va a estar el freno del velo medular superior. Los tubérculos cuadrigéminos superiores están constituidos por una capa zonal, una capa gris, una capa óptica y una capa profunda. Luego, la lámina cuadrigémina tiene fascículos que relacionan entre sí a los diferentes núcleos del tronco encefálico. Hay un fascículo longitudinal medial, un fascículo longitudinal dorsal. El fascículo longitudinal medial une los núcleos vestibulares, los núcleos oculomotores y las astas anteriores de la médula cervical. También las fibras oftálmicas del trigémino se unen con el núcleo motor del facial, formando el reflejo corneal. Y en el fascículo longitudinal dorsal vemos que tienen fibras de origen hipotalámico que establecen conexiones con los núcleos vegetativos. Vamos a ver un poco de formación reticular.
La formación reticular son fibras cruzadas que se encuentran entre grupos neuronales. Las neuronas se agrupan en núcleos que se diferencian en núcleo lateral, gigantocelulares y parvocelulares, que vienen de la médula oblonga. Luego vemos a los núcleos caudal, oral y del rafe, que vienen del puente, y los núcleos cuneiforme, subcuneiforme y el pedúnculo pontino de la calota, que viene del mesencéfalo. Y ahora nos vamos a lo que es neuroanatomía aplicada en el tronco. Si hay una lesión en el tronco encefálico, podemos ver que hay una inconsciencia fugaz o puede llegar hasta un coma persistente. Si la lesión ocurre a nivel inferior del tronco encefálico, puede haber trastornos respiratorios y cardiovasculares que pueden terminar con la muerte. Luego, acá tenemos que si hay una lesión afectada entre el núcleo rojo y el complejo vestibular, puede haber una postura de rigidez y descerebración. Es decir, que va a extender sus extremidades ante estímulos dolorosos. Y tenemos otra patología en la que si hay una lesión encima de los núcleos rojos del tronco encefálico, puede haber una postura de corticación, que como vemos acá, y la extremidad inferior, como van a poder observar, está extendida y hay una flexión de los miembros superiores. Esto pasa porque el núcleo rojo facilita la flexión de los músculos superiores. Y eso fue todo en cuanto a puente, a cuanto a tronco encefálico. Gracias.